Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia, quizá no tan lejana, un poeta escribió lo siguiente y lo mandó a través de pips. Y hay un bip que quiere vivir y a vivir empieza entre una bip que muere y una bip que bosteza. Bip que vienes al mundo, te guarde Dios. Enigmático. Esos versos bien pudiera haberlos firmado George Lucas o C3PO si hubiera hecho una película sobre un país que se acostó franquista y se levantó demócrata de toda la vida. Mientras tanto, una coalición de fuerzas progresistas enfrentada a ese lado oscuro, rancio y anacrónico que sigue oliendo a incienso de sacristía. ¿Quién ganará? Pues ahí está la Estrella de la Muerte lanzando sus naves mediáticas, medios que se sabe que son mandados por los agresores y otros que no se sabe, pero que también, sus clones, y algún que otro juez contra los rebeldes, como diría Obi-Wan Kenobi, que la fuerza las acompañe, porque les va a hacer falta. No suelen fusilar a los periodistas culturales. Nuestro invitado dejó, sin embargo, las alfombras rojas y se hizo periodista político, que eso sí tiene sentencias de muerte. Pedro Ballín, timonel del Vígaro, periodista y autor de 3P0 en la corte del rey Felipe. Buenas noches y gracias por aceptar la invitación a este viejo halcón milenario. Muy buenas noches, encantado de estar aquí. Dígame usted, en primer lugar, y háganos un poco de spoiler, ¿qué está pasando con Javier Negre y sus compañías, quizá no tan enigmáticas, en el Congreso? Bueno, yo creo, sinceramente, esta es mi opinión, que esta historia va a acabar mal, de todas, acabe como acabe, que una vez que se ha hecho la acreditación, eso no se puede deshacer y que la pregunta es anterior, es por qué hay muchos medios que no han conseguido ser acreditados en el Congreso de los Diputados y el canal de YouTube de Javier Negre sí está acreditado. Pero una vez que se ha hecho la acreditación, yo creo que esto no tiene solución razonable, salvo que vuelva a ocurrir, como ocurrió en la época que era Ana Pastor presidenta del Congreso, en la anterior legislatura, que hubo algunos medios que violaron las zonas, digamos, reservadas a los diputados, grabaron dentro de los despachos, incluso grabaron en la cafetería, que es uno de los espacios comunes que, como comparten periodistas y políticos, no se puede grabar allí. Pero creo que en este momento no cometerán ese error de dar una coartada para su expulsión y que no va a tener un arreglo sencillo. Desacreditar a alguien, aunque esté desacreditado, puede ser malo para todos. Es que yo creo que al final va a salir mal, es decir, si los jefes de prensa, que es comprensible porque emiten este comunicado protestando por la presencia de este medio allí, se salen con la suya y son expulsados, pues ya tenemos unos mártires para la causa de la libertad de expresión, que en esta época donde el victimismo cotiza, pues es darles un capital. Y si no se hace, pues la tensión seguirá en la sala de prensa. Y, insisto, creo que es que el momento de la duda es anterior. El momento de la duda es por qué hay muchos medios que llevan mucho tiempo queriendo ser acreditados en el Congreso y no están. Y sin embargo, este especie de medio gonzo de la ultraderecha ha conseguido la acreditación en el Congreso de los Diputados. ¿Medio gonzo, has dicho? Sí. Los politólogos no sabía si había entendido bonzo o gonzo, pero en fin. Anda la ciencia política un poco desbaratada desde que ganó Trump con todo su desarrollo posterior. Y como le tienen que echar a alguien la culpa, dicen que cuando los medios empezaron a dejar de expresar los consensos de nuestras sociedades, ahí empezó a estropearse todo. Yo, una de las cosas que hago, lo hago habitualmente en redes sociales y lo hago en este libro particularmente, es poner mucha de la responsabilidad de casi todo lo que ocurre y achacamos a la política sobre nuestras espaldas, porque creo que al menos somos un eslabón indispensable para crear determinados humores sociales. Es verdad que las corrientes de fondo que elevan hoy esta ultraderecha trampista, como populachera y zafia, están ocurriendo igual en todos los países y o todas las profesiones periodísticas de todos sitios están fatal, que a lo mejor sí, o además hay otras corrientes de fondo que explican esto. Pero o sea, en el papel de Trump es claro cuáles han sido los medios que han desempeñado un papel fundamental en convertir en admisible lo inadmisible democráticamente. Y bueno, en nuestro país también es conocido el blanqueamiento. En nuestro país ha pasado una cosa peculiar, que somos el único país que no le puso un cinturón sanitario, un cordón sanitario a la ultraderecha, pero también es cierto
que, aunque desde el punto de vista de la autoestima de la democracia yo creo que debería haberse hecho, donde sí se ha hecho, no es que haya ido mucho mejor la cosa, no se ha conseguido sacar del espacio político a la ultraderecha. Así que, independientemente de la responsabilidad de todos, son fenómenos bastante complejos de gestionar. Y hay como una especie de aire de época en el que esto, por lo que sea, en todos los países prende. José María Lasalle, que es a todas luces el autor más citado, la persona más citada. Yo creo que no, que es Diony López el más citado. No, Lasalle Seguro. apuesto. Decía que gracias a Twitter, que le quitó la cuenta a Donald Trump, aquel país no desembocó en una guerra civil. Y en cambio yo pienso que qué horror que sea una empresa privada la que decide quién ha ganado y quién no ha ganado las elecciones en un país. Algo se nos ha ido de las manos. Bueno, Lasalle, y además él como ex secretario de Estado de Agenda Digital y liberalista, liberal de pro, digamos, él tiene escrito que la gestión de los datos y de las grandes redes debe estar supervisada por los gobiernos, que no se puede dejar a las compañías privadas y algoritmos arcanos la gestión de algo como la libertad de expresión. Es muy obvio que ahora mismo el principal gestor de libertad de expresión no son los gobiernos que dan espacio radioeléctrico a las televisiones, sino las compañías que tienen el control de la conversación pública a través de redes sociales, sea Twitter o Facebook. Y claramente esto es un problema porque además son empresas de un tamaño supranacional que básicamente escapan al control y la gestión de muchos países. De los países. Entonces, claro, por una parte, a lo mejor la decisión de Twitter en el último momento del mandato de Trump contribuyó a que la cosa no se desmadrara, pero también que el control de la libertad de expresión hubiera estado en sus manos todo ese rato y que Trump cayó cuando lo decidió una compañía de Silicon Valley, dice pocas cosas buenas de una democracia liberal. Hablando de democracias liberales, en el caso de España, algunos apuntan, y usted va en esa dirección, que el 11M con su bulo, es decir, la mentira por parte de, sobre todo, primero iniciada por Aznar, pero después prolongada en el tiempo por Pedro J. Ramírez en el diario El Mundo, fue como el parteaguas de la podredumbre de los medios en España. Sí, en lo periodístico y en lo político. Zapatero fue el primero que sufrió padeció el tener una oposición que negaba su legitimidad como presidente del gobierno, que consideraba que estaban manchadas las elecciones. Y la cosa fue más grave. Esto le costó la cabeza a José Antonio Zarzalejos, director del ABC, porque no quiso secundar, digamos, el plan detrás del que estaban, entre otros, Rouco Varela, Esperanza Aguirre, lo cuenta en el libro La Destitución con todo detalle, Zarzalejos. Y yo creo que sí, que esa reflexión, eso de cuando se jodió el Perú, en España es ese año, en 2004, después de los atentados, en el que se enfanga el espacio político y el espacio comunicativo. Y en lo que a nosotros nos toca, a los periodistas, creo que lo peor de aquello fue que la mentira se saldó con impunidad, es decir, que no hubo un castigo ni comercial ni de ningún tipo al estar zarandeando una mentira. Es que siguen invitando a Pedro J. durante Ramírez como maestro de periodistas, y sería no un maestro de periodistas, sino un maestro de mentirosos. Bueno, buena parte de la panespermia, por así decir, que provocó la crisis después de la crisis de 2008, la crisis de los periódicos en general, si seguimos la trayectoria de todo el alto mando del periódico El Mundo y lo que han ido haciendo luego, más o menos han ido alineando con la ultraderecha, han sido los principales blanqueadores, ¿no? ¿Y por qué el periodismo en Madrid es tan tóxico? ¿Por qué parece que se junta toda la mierda en esta ciudad? No lo sé, creo que si hubiera un sistema estatal... Uno sale fuera de Madrid y no es tan tóxica. Bueno, hay de todo, hay de todo en todas partes, no es Madrid todo el problema, pero sí es verdad que al estar todos los medios estatales concentrados en la ciudad, digamos que es muy difícil que entre como aire fresco, miradas que no tengan que ver con este ombliguismo de pensar de que lo que pasa en Madrid es lo que pasa en España. En su momento, cuando se reguló la televisión privada en España, pues podría haber habido una televisión estatal radicada en Bilbao, o en Barcelona, o en Málaga, y esto no se contempló.
Entonces, es un poco, son estas tensiones del diseño territorial nuestro que es tan paradójico. Por ejemplo, el diseño económico del país es centrípeto. O sea, Madrid es una aspiradora desde hace décadas de actividad económica. Pero se diseña un país descentralizado políticamente en la transición. Y a la vez se conserva la figura de la provincia en la ley electoral, un poco en el intento de que las ciudades, que siempre son más progres, no giraran el país a la izquierda cuando la transición. Y hoy vemos que todas estas tensiones conviven juntas, que por un lado tenemos los clásicos sentimientos de identitarismo más o menos nacionalista o soberanista en Euskadi y en Cataluña, pero tenemos una reivindicación vieja y no satisfecha que ahora vuelve a surgir por la forma en la que se hicieron el mapa de las autonomías, por ejemplo en Castilla y León. León no quiere depender de la capital en Valladolid y esto ahora con la España vaciada vuelve a tomar cuerpo. Tenemos provincias abandonadas que están alzándose, aprovechando esa ley electoral que sobrerepresenta a las provincias poco pobladas. O sea que el cuadro del pacto territorial del 78 en realidad, en lo político, en lo económico y en lo identitario y en lo material también, han saltado un poco por los aires, ¿no? Y parece que nadie tiene prisa por sentarse a la mesa a refundar el pacto, a revisar qué salió bien y qué no, y qué habría que repensar, ¿no? Tengo un profundo problema con el modelo liberal, insisto, que aparece muchas veces citado en el libro. Aquí entrevistamos también a José María Lasalle. Y tengo un problema con el periodismo y con la teoría liberal, porque creo que estamos en un momento donde quien acierta es el Dr. House cuando dice que todos mienten. Entonces, si todos mienten, no sé si lo que dice la teoría tiene algún tipo de sentido. Bueno, es que en este país, y esto se nota mucho en los problemas que arrastramos como democracia, el liberalismo como tal, el liberalismo político clásico, pues murió en una playa de Málaga fusilado y no hemos vuelto a saber de él, ¿no? Y se dan paradojas como que pues, hace muy pocos días Inés Arrimadas se manifestaba con la policía en favor de la permanencia de la ley Mordaza, cuando se me ocurren muy pocas cosas más antiliberales que la ley Mordaza, porque no existe una tradición liberal como tal. Entonces, eso hace que que nuestro convencimiento democrático sea manifiestamente mejorable. Y tengo la sensación un poco de que Lasalle es como un tirador solitario, disparando desde sus artículos y sus libros. El último particularmente interesante porque señala al neoliberalismo como el enemigo de la democracia, como el vehículo del autoritarismo, y lo contrapone en ese sentido al liberalismo clásico. Pero no sé si esto puede prender alguna vez en un país que, digamos, si no vives las etapas de la historia cuando tocan, es muy difícil luego hacer los deberes del curso anterior, ¿no? En este libro usted plantea que los que traían la verdadera reforma liberal a este país era la gente de Podemos. Sí, bueno, esto es para mí es un convencimiento. Creo que tiene que ver con el hecho de que es una generación de políticos nacidos en democracia y que, por tanto, son de radicalidad democrática, cosa que sus padres, digamos, incluso militantes comunistas, pues como vivieron la Guerra Fría y la dictadura, para ellos, digamos que la democracia era deseable, pero no era indispensable, ¿no? En cierto modo, ¿no? En cambio, esta generación se cría en plena democracia y entonces asume algunas cuestiones que son muy liberales, como por ejemplo el ensanchamiento de los derechos, ¿no? Creo que los dos momentos más liberales que ha vivido este país en los últimos años son la ampliación de derechos derechos civiles y políticos que hizo José Luis Rodríguez Zapatero y el programa de derechos de Podemos con la ley trans o la ley del solo sí es sí, etcétera, etcétera. Creo que estos son movimientos de ensanchamiento de los derechos civiles, de los derechos políticos, que tienen mucho que ver con la raíz del pensamiento liberal. Y, bueno, claro, a Podemos no le gusta que les digan liberales, pero... En cambio, quien se reclama aquí como liberal en la política o en el periodismo son gente que no sé si se pueden comparar, no sé, a Jiménez Los Santos con Yoda, a Eduardo Inda con Obi-Wan Kenobi o a Esperanza Aguirre con la princesa Leia. Bueno, porque, en fin, no
creo mencionar ningún tabú ni un anatema, pero creo que aquí el nacionalcatolicismo se confunde muy a menudo con el liberalismo, no sé por qué, porque yo creo que desde Esperanza Aguirre, ¿no? Fue un poco la que empezó a reivindicar la etiqueta de liberal para sí, cuando en realidad, en fin, de su gestión no se sabe de nada que sea liberalismo, salvo que llamarle liberalismo a la escuela de Chicago, ¿no? y sus dogmas económicos. Entonces, en realidad, el problema del liberalismo, que es el problema que se encontrará Lasalle, supongo, allá donde vaya, es que es una etiqueta apropiada por quienes no lo son. Parece que les conviene más que esa idea de progreso y de desarrollistas, la palabra atrasistas. Esta se la he robado a Diony López. Bien robada. Sí, que me parece una reflexión... Los poemas son de quien los necesita, obviamente. Que me parece una reflexión muy, muy lúcida sobre el conflicto en este país, de la Ilustración para acá, entre atrasistas y progresistas. La parte buena de la reflexión de Diony es que en número siempre han sido más los progresistas que los atrasistas, pero en los resultados siempre han ido ganando los atrasistas, ¿no? Por eso siempre está en contra de la teoría de las dos Españas, porque era una chiquita pero con mucho poder, con monarcas, con militares, con banqueros y con obispos, y con contactos internacionales a los que llamaban para que vinieran a aplastar a esa mayoría a la que no podían derrotar. Hablando de atrasismo, acabamos de ver a Desocupa, que es una empresa de gorilas con estética nazi, acompañando a policías y a guardias civiles en un desahucio. Sí, esto empieza a ser habitual. Hablo un poco de ello al principio del libro, porque me parece sintomático de la pendiente por la que estamos resbalando, que hayamos pasado de una cosa, digamos, vergonzosa y a la vez un poco cómica, que era el cobrador del frac, a que 4 matones vengan a sacarte de casa. Y que hayamos asumido eso como normalidad, y a estas empresas como empresas legítimas, pues da un poco, creo, la medida del riesgo en el que estamos. Es que, ¿por qué no acompañar también a reventar una huelga, acompañar a hostias a los estudiantes a clase, no sé, llevarnos a misa? Si seguimos resbalando por la pendiente, acabaremos viéndolo. Hablando de C3PO, yo soy tu padre. ¿Tienes realmente el padre de Vox? Bueno, en lo formal, Faes, claramente, ¿no? Cuando Faes acaba rompiendo con el Partido Popular, porque Aznar considera que Rajoy es blando para lo que ellos llaman la genuina derecha desacomplejada. Bueno, yo creo que Rajoy simplemente es un señor conservador, y que lo que no era Rajoy era un señor reaccionario, y que por eso, porque no cree en su propia apuesta, desde Faes, bueno, ponen otro galgo en la carrera y así tienes 2 posibilidades de ganar, ¿no? Hubo un momento en donde Faes había amamantado a Casado, a Abascal y a Rivera. Sí. La foto de Colón. Este es el error que explica por qué Ciudadanos desaparece, ¿no? Que al final adopta un partido que venía a llamarse, bueno, se genera o nace casi como una escisión del PSC o como un PSC corregido, un partido de centro-izquierda, antinacionalista. No tardó ni 4 telediarios en convertirse en un partido esencialmente nacionalista. A mí, la verdad es que me da lástima, porque además los que trabajamos en el Congreso y vemos trabajar a los diputados, por el grupo de Ciudadanos ha pasado gente muy válida, y ahora mismo su portavoz, Edmundo Val, es un tipo que en muchas materias es muy válido, pero nos pierde el nacionalismo. Entonces, si al final las 3 derechas están disputándose una idea nacional de España, que además es excluyente porque se define en contraposición a lo vasco o lo catalán, no en contraposición a lo portugués o lo francés, pues son demasiadas marcas para vender el mismo producto político. Ellos deberían haberse convertido en liberales, porque además hicieron un congreso en el que dejaron de ser centro-izquierda para ser centro-derecha. Bueno, dejaron de ser socialdemócratas en su definición, o progresistas, y pasaron a ser liberales. Pero yo estoy por ver todavía qué hay de liberalismo en Ciudadanos. Hay un par de capítulos que me han llamado la atención en la medida en que en las películas los juzgados suelen ser una cosa seria.
¿El Consejo General del Poder Judicial es serio? Porque cualquier parecido entre el Poder Judicial y el Consejo Jedi es pura coincidencia. A mí me gustaba de la decadencia de la República Galáctica de George Lucas. Me gusta cómo en realidad la democracia acaba cayendo víctimas de un montón de gente que cree estar defendiéndola, de alguien que conspira para derribarla, pero de un montón de peones que actúan haciéndole el juego sin saberlo. Entonces, yo no creo que las altas magistraturas de la justicia española, que han girado hacia un conservadurismo muy fuerte y hacia una interpretación de la Constitución contraria a la que se hizo durante los primeros 15-20 años, que fue una interpretación de ensanchamiento de los artículos de la Constitución, y llevamos muchos años ya viviendo todo lo contrario, una especie de solidificación como si fueran letras de oro. Pero sí creo que, independientemente de que crean que actúan en favor de la democracia, no lo están haciendo. Yo creo que hay una pulsión en el Estado profundo, que es un poco el tema general del libro. Hay una pulsión en el Estado profundo por contener a la democracia en sus furores de modernización o de progreso, y eso ha creado una situación terriblemente anómala en la que el judicial es básicamente uno de los brazos del Estado profundo para contener los progresos que pacte la mayoría representada en el Congreso de los Diputados o las acciones del Ejecutivo. La prueba es los conflictos que ha habido entre el Congreso de los Diputados, el Consejo General del Poder Judicial, el Supremo, y el hecho de que toda acción política acaba sometida a los juzgados, ¿no? Todo se ha instalado en este país un poco como la idea de que todo lo que no está en mi programa electoral y lo hace otro es porque es ilegal. Y claro, esto no hace a nuestro sistema democrático más eficiente, sino lo contrario. El hecho de que un año y pico después de la pandemia tengamos una sentencia del Constitucional que dice que la herramienta diseñada por el constituyente para tratar una crisis sanitaria de grandes dimensiones, el estado de alarma, está mal aplicado y que hay que poner el país en estado de excepción si hay una nueva pandemia. Pues eso básicamente es una interpretación que seguramente desde el punto de vista de la literalidad tiene algún sentido, pero bueno, los juristas y los juristas de academia siempre dicen que en realidad lo benéfico de una ley es que pueda ser interpretada aterrizándola en la realidad, ¿no? Tengo la sensación de que la derecha española, la única legitimidad profunda que entiende es la monárquica católica y quizá la manada, la victoria del 36. Lo digo porque, por lo que usted plantea, cuando hay algo que no les gusta, lo llevan a los tribunales convencidos, ¿no?, de que los tribunales son suyos. Igual, el otro día Casado, ¿no?, va delante de muchos policías, cuando los policías son los que tienen detenida una buena parte de gente del Partido Popular por ladrones y de corruptos. Y luego hay otro elemento que aparece en el libro: no solamente consideran que la policía es suya, que la justicia es suya, que España es suya, que el rey, que la bandera son suyos, sino que además le piden a los demás que abjuren de Lucifer, que pidan constantemente perdón por sus pecados. Bueno, esto es una reflexión que tiene que ver también con nuestra propia historia, ¿no? Al margen de otras consideraciones, la reforma protestante fue una reforma modernizadora de Europa, desde el punto de vista cultural e intelectual. Que la reforma protestante no pasara por aquí y seamos los padres de la contrarreforma, que hubiéramos expulsado a moros y judíos y queriendo convertirlos en cristianos nuevos, pues es una cosa que se ha conservado. Y se ha conservado porque en la política, desde la ley de partidos de 2002, creo, que fue la que sirvió para ilegalizar a Batasuna, vivimos como prisioneros de un humor declarativo. Es decir, uno no tiene que hacer el bien o ser honesto, uno tiene que decirlo. Este principio por el cual se puede ilegalizar un partido por una ausencia de hecho, es decir, por no condenar algo que ocurre, en realidad abre la puerta a lo que luego vimos cuando las cartas
que se intercambiaron Puigdemont y Rajoy cuando el 155. Los apercibimientos de Rajoy a Puigdemont no le decía, usted ha hecho esto, deshágalo. Le preguntaba si lo había hecho. Lo que quería era una carta de Puigdemont diciendo que no había declarado la independencia, pero, en fin, la independencia no puede ser un secreto, quiero decir, o se ha declarado o no se ha declarado, no cabe, y vivimos todo el rato prisioneros de esto mismo, que si no sé quién tiene que pedir perdón. El perdón es un concepto religioso. Después de la Ilustración, las sociedades modernas descansan sobre la responsabilidad, no sobre la culpabilidad y el perdón. El perdón, con todo esto que se ha hablado ahora mucho, además, con el estreno de la película Maisabel, de los encuentros entre condenados de ETA con víctimas, es una película muy interesante para hablar de esto, porque hay un momento en que Maisabel le dice a uno de los que asesinó a su marido, Maisabel Lasa, no quiero que me pidas perdón, no te atrevas a poner sobre mi tejado la responsabilidad de perdonarte o no. Mi encuentro contigo es para otra cosa, tiene que ver con la posibilidad de que unos y otros sigan viviendo en una misma sociedad después de la sangre, ¿no? Pues estamos en el país de es que no ha pedido perdón, es que no ha pedido perdón, pedir perdón no es un hecho jurídico. Nos hemos comido el tiempo, pero no puedo dejar de hacerle 3 preguntas. Este país es un país que vota a millones de españoles a un partido de ladrones, confesados y evidentes, que apoya a Amancio Ortega, un rico que a través de ingeniería fiscal se ahorra pagar impuestos frente a las reivindicaciones de defensa de la sanidad pública, que se pone del lado de la reina Sofía, proveniente de una dinastía nada democrática, en vez de apoyar a la plebeya Leticia en sus cuitas. En este país hay gente que tiene que cambiar de manera de pensar para que entren en las filas de la democracia. Sí, pero de momento que también es verdad que le damos mucha amplificación, pero lo cierto es que de momento no gobiernan, porque no son mayoría. Es decir, en el país hay una mayoría progresista gobernando y sobre todo hay, digamos, otras 2 naciones en lo político, en tanto realidades políticas propias, que son Euskadi y Cataluña, al menos, porque podríamos considerar más, empezando por Canarias, como realidades políticas propias, que son los que deshacen el empate entre la izquierda y la derecha. Sí, pero hay algo en el libro que a mí no me gusta. Igual que no me gusta un planteamiento similar de gente con la cual comparto aventuras políticas. Y es asumir lo que existe como una suerte de fatalismo, cuando lo que está encima de la mesa es que hay que cambiar la manera de pensar de esa gente que piensa de una manera que no es compatible con la democracia. No se trata de buscar acomodos para construir una mayoría que frene a esa gente que piensa tan mal, sino que este país tendrá que avanzar y esa gente habrá que decirle, usted es que no es demócrata, es que lo que usted está defendiendo es una barbaridad. Pero eso se hizo. O sea, hubo un esfuerzo de educación en democracia, digamos, y para lo cual fue imprescindible el concurso del periodismo, que fue exitoso al menos hasta el cambio de siglo, o sea, convirtió la democracia en indiscutible. Ahora estamos viviendo un proceso por el cual los viejos humores del nacionalcatolicismo, que quizá existieron larvados durante las primeras 2 décadas de la democracia, ahora sienten que pueden desacomplejadamente reivindicar la causa, ¿no? Mientras durante los años 80 o los 90, digamos, se sentían avergonzados de eso, entonces no se manifestaban como tal. Es decir, estamos en un tiempo muy crudo, en el que de repente la gente está airada, enfadada, y cuando estás enfadado con el presente y el futuro se llena de incertidumbres, que es algo que ha hecho la pandemia, el cambio climático, etc., normalmente la única posibilidad es mirar hacia atrás y ser nostálgico de tiempos más ordenados, donde el mundo era más sencillo de comprender. Y este es un mal que ha afectado mucho a la derecha, en el entendido de que prácticamente, desde el punto de vista de la representación política, la derecha sensata y comprometida con la democracia está apagada o fuera de cobertura, no la escuchamos. Pero también es un problema que está padeciendo la izquierda. Dentro de la izquierda hay furores también de regreso a tiempos más organizados, donde, bueno, básicamente esto, donde la realidad era más simple y por lo tanto entenderla era más sencillo y eso aportaba un mundo más consolador, ¿no?
creo que aparte de la fase educación, digamos, de la fase de comprensión del fenómeno democrático y asumirlo como indiscutible, también tiene mucho que ver el humor social. Y el humor social no es solo educación, el humor social tiene también que ver con que el futuro tiene que presentarse como una posibilidad de mejora y no como un gran mar de incertidumbres, ¿no? A veces el Partido Socialista parece que le da miedo pelear contra el lado oscuro. Sí, el PSOE... Yo creo que está ahora mismo está en la mejor disposición, porque puede arrastrar los pies porque hay alguien que tira de ellos, ¿no? O sea, esta cosa de, digamos, que le reprocha mucho una parte de sus electores, de que cuando están en la oposición son muy progresistas y sus programas son muy avanzados, y luego cuando llegan al gobierno, digamos, adoptan un poco la posición del guardés de finca, de no tocar nada para que cuando vuelvan los otros no haya un candelabro que no esté en su sitio. Ahora con Podemos en el gobierno, digamos que le han dado ese papel a Unidas Podemos de recordarle cuáles son sus propios programas políticos. Por ejemplo, la reforma laboral, la derogación de la reforma laboral forma parte del programa del PSOE, no solo del de Unidas Podemos. Decíamos en la primera saga de la Guerra de las Galaxias que el PSOE hacía como con el violín, que se agarraba con la izquierda pero se tocaba con la derecha. Nos vamos. Dice usted que Pablo Iglesias es uno de los políticos que más alto concepto de sí mismo tiene en España. Los demás no están mal, ¿eh? ¿No será una cuestión generacional? Bueno, además, aprovecho y añado otra cosa. Uno de las bestias negras de la derecha es el feminismo. No hay muchas mujeres en este libro. No, porque es bueno, tiene que ver, seguro que una parte de culpa es solo mía, es decir, que tiene que ver con que el aprendizaje, digamos, de la desmasculinización también afecta a la escritura, pero otra es porque ha sido una etapa, curiosamente, la etapa en la que España se convierte en capital mundial del movimiento feminista ha sido una etapa que en sus principales actores políticos ha sido un duelo de carneros, o sea, los últimos 6 años, que son un poco lo que recoge este libro, se recoge un poco más, pero básicamente ha habido 4 protagonistas que son 4 hombres de la misma generación: Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias y Albert Rivera, ¿no? Y ahora con la irrupción ahora posterior de Santi Abascal. Entonces, es verdad que es un relato masculino en general, y es un relato masculino en parte. Insisto, seguro que una parte de culpa es mía, pero otra parte de culpa es que curiosamente hemos vivido una etapa muy masculina. ¿Y es una generación muy pagada de sí misma? Bueno, yo una de las cosas que he visto en los procesos en estos procesos cainitas que ha vivido Podemos durante estos primeros 5 años de vida, 6 años de vida, es que el componente personal era muy importante. Es un síndrome de la política neoliberal. Podemos no es un partido ancho en lo ideológico, un partido que tenga unas grandes divergencias dentro de las familias que hay dentro sobre la acción política, como sí lo es, por ejemplo, el PSOE o sí lo es el PP, que son partidos muy anchos. Y, sin embargo, yo creo que en el fondo, en todas sus cuitas, ha habido algo de personal y de protagonismo. Un poco lo que yo llamo el síndrome de Wozniak, que es yo estaba también en el garaje el día que inventamos el Macintosh, ¿no? Pero solo se ha hecho famoso el otro. Y a lo mejor es irreversible porque pues, crecieron con Reagan y con Thatcher. Entonces crecieron en una sociedad así. Pero es verdad que el ego de los personajes de la nueva política es un factor de colisión, y ha sido un factor de colisión. Pedro Ballín, autor de C3PO en la corte del rey Felipe, la guerra del Estado profundo español contra la democracia liberal. Muchas gracias por acompañarnos en este territorio todavía no hollado por drones ni estrellas de la muerte. Por cierto, ni fascista ni antifascista sería como si Lucas Skywalker dijera ni la fuerza ni el lado oscuro. Pues sí, sí, sí. Qué desastre. Gracias por acompañarnos aquí en La Frontera.